Me llamo Manolo La Rosa, soy investigador, artista a veces. Mi abuelo fue arquitecto y yo creo que él fue como la primer fuente de influencias, sobre todo porque pues, a su vez él influenció a mis tíos y a mi padre. Y pues durante toda mi infancia pues, estuvo esa presencia ahí, ¿no? Pero por otro lado, yo empecé a... En realidad con lo que primero me empecé a relacionar fuerte fue con el cine. Yo tenía un montón de amigos que estaban estudiando cine cuando yo aún estaba en la prepa. Y como que fue una obsesión de ver todo lo que se podía ver, ¿no? Así observar así cualquier película. Eran 3 horas de cine diarias o más. Em, Y eso pues mezclado con un interés por la pintura, que después cuando entré a la carrera y empecé a conocer artistas contemporáneos, pues se transformó más bien en un interés por el paisaje. En ambos casos, como que se fusionaron en eso, ¿no? Arquitectura y pintura, como que para mí se sintetizan en un interés por el espacio y el territorio. De hecho, yo, o sea, sí tuve como una transformación fuerte porque yo entendía el arte de manera más o menos clásica. O sea, entendía la pintura de manera clásica y la arquitectura también. Y justamente la carrera ahí en donde estudié, en el claustro de Sor Juana, se enfoca mucho en deconstruir como esos parámetros, ¿no? O sea, generar agentes críticos, sea de la forma que sea, ¿no? Sean curadores, sean gestores, sean artistas, sean investigadores. Como que la tirada del programa sí es destruir un poco esa idea del arte elitista, clasicista, etcétera. Pues yo nací y crecí en la Ciudad de México, específicamente en el barrio de Coyoacán. Y creo que sí fue importante que fuera en ese barrio, porque yo tuve una experiencia de la ciudad como niño todavía habitable. O sea, yo salía a jugar a mi cuadra, vivía en una calle muy pequeña y pues, tenía muchos amigos que vivían ahí o muy cerca. Entonces, en las noches, por ejemplo, casi casi que cerrábamos esa calle y jugábamos fútbol por horas o hacíamos lo que fuera. Eh, Conforme crecí, pues esos amigos también crecieron y empezamos a hacer otro tipo de cosas, pero, o sea, era una habitabilidad en donde podíamos caminar para encontrarnos. Hay muchas plazas públicas, entonces podías simplemente sentarte y platicar, no sé, fumar, beber un café. Eh, y también creo que es como una zona en donde se asentó cierto tipo de gente que no era como pues ni clase alta, ni clase media, ni baja, ¿no? Como que oscilaba entre muchos tipos y también es una zona de muchos estudiantes. Entonces, por ejemplo, muchos de mis amigos eran gente que vino de otras zonas del país a estudiar a la ciudad y eso creo que también como que amplió mi visión pues, de cómo está constituido este territorio, ¿no? Gente del norte, gente del sur y pues, sus perspectivas. O sea, siento que hay zonas que siguen igual, pero al menos Coyoacán, por ejemplo, sí se ha hecho un lugar más comercial, en donde hay muchos más bares, donde se está pujando porque se vuelva una zona como de diversión nocturna. Lo logran en ciertas partes, en ciertas otras no. Eh, sí, no sé, o sea, como que creo que también la visión de la gente ha cambiado y eso es lo que la cambia. O sea, yo no veo a padres que dejen que sus hijos hagan eso, por ejemplo, ¿no? O sea, me doy cuenta de que o los llevan a parques donde los pueden tener vigilados o los dejan en sus casas o los llevan a clubes deportivos. O sea, ya no existe como la seguridad del espacio público. Y creo que en ese caso de esa calle donde yo vivía también tenía que ver con que
los hijos de los dueños de la tiendita de la esquina eran parte de los que jugaban ahí, y había gente del mercado de Coyoacán también. Entonces como que no había una sensación de extrañeza, ¿no? Y creo que eso es más bien lo que ha cambiado, como que la gente ya no tiene esa seguridad de que puedes dejar a un niño ahí y que no le va a pasar nada. Sí, y como que pues, se ha enfocado también la urbanización a las plazas, ¿no? A los malls. Entonces, pues la gente se entretiene ahí. O sea, lo más inmediato para mí en ese sentido serían escritores. Eh, Así a la cabeza me vienen, por ejemplo, Italo Calvino. Alguna vez leía como una descripción muy sucinta de cómo trabaja su literatura y decía este crítico como es alguien que inventa una situación imposible y la lleva hasta los límites de su posibilidad, ¿no? Por ejemplo, en El Varón Rampante es como si sitúas a un personaje en una situación muy complicada, ¿cómo puede desarrollar como técnicas para lograr sobrevivir en esa posición en la que ya se puso, ¿no? O mantener como una postura ética. Eh, y creo que ese es mucho el malabarismo de hoy en día, ¿no? O sea, todos nos planteamos como ciertos ideales y ciertas formas en las que nos gustaría vivir, pero ya en la práctica es bastante complicado mantenerlas, ¿no? Al formar parte de un sistema social súper complejo que pues, te está determinando de muchas formas. Eh, También, no sé, Dostoyevsky fue alguien que también como que me puso siempre en la estocada, como de entender la ética de otra forma, ¿no? Eh, sí, como ese tipo de pensamiento en donde no hay salidas fáciles, ¿no? Y no hay tampoco como blanco o negro. Pienso también un poco los cursos que tuve sobre Spinoza en la universidad con un profesor que se llama Gustavo Luna. eh, Modelaron mucho la forma en que entiendo intentar ponerme en los zapatos de otro, ¿no? O intentar ver una situación desde muchas perspectivas distintas, en donde el sujeto de esa como percepción, pues va a cambiar, ¿no? Y no hay ninguna que sea la verdadera, sino que pues, cada cual tiene su visión, ¿no? Y él se ha enfocado como en tres ramas de estudio: la semiología, la hermenéutica y la estética contemporánea. O sea, de hecho, actualmente él está trabajando en su tesis de maestría, que consiste en desarrollar 5 nuevos conceptos o como adjetivos para pensar el arte contemporáneo. Eh, a mí el primer madrazo como que él me dio, en términos de academicismo, fue como incrustar la idea, o más bien demostrarme, porque yo era muy terco, que no hay nada que sea intraducible, ¿no? O sea, que no existe como este purismo en ningún lenguaje, ya sea literalmente como una lengua o un medio como pictórico, cinematográfico, que no puedas traducir, ¿no? Que no puedas explicar. O sea, yo creo que una de las misiones que ese güey se aventó mucho fue destruir la metafísica en la que muchos de los que empiezan a estudiar esa carrera traen metida, porque pues, somos mucha gente que pues, estuvo formada por arte religioso, ¿no? Arte, ¿sabes? Entonces como que mucha gente llega así buscando verdades o como secretos, no sé, y y eso muchas veces está fundamentado como en el hermetismo de que ahí está la pieza y solo la pieza lo puede decir. Entonces, pues ahí no hay un diálogo, ¿no? Y se mantiene la jerarquía del objeto sobre el diálogo. O sí, o sea, como la mediación con ella, ¿no? Como que se vuelven objetos estáticos. Eh, y bueno, pues demás, ¿no? O sea, cómo concilias a Benjamin con Marx, ¿no? Cómo concilias pues, tanto pensamiento que nos heredó el siglo XX con una forma de trabajar, ¿no? Que no sea purista o que no intente tampoco un mesianismo que da igual, ¿no? Quien lo quiere
pseudo ejercer, pues no. Me preguntabas, cuando me contabas de esto, como si había una rutina, ¿no? Sí. Eh, y actualmente algo que alimenta mucho cosas que se hacen después en el panósmico es que estoy traduciendo un libro de una escritora mexicana llamada Claudia Agostoni, que es un estudio sobre el porfiriato y los monumentos públicos en el porfiriato en la Ciudad de México. Entonces, en las mañanas yo me dedico a trabajar en eso, a traducirlo y a escribir sobre pues, todo el marco histórico que rodea ese texto. Y bueno, es una parte importante porque pues, es como un estudio muy formal en términos históricos de ir revisando como objeto por objeto y la transformación de una ciudad que en ese entonces era muy chiquita, ¿no? Que también es lo que es como muy cabrón de trabajar aquí. O sea, hace 100 años había como el 10% de los habitantes que hay ahora, ¿sabes? Entonces, como que todo aquí ha tenido un ritmo muy, muy acelerado, que ha estado determinado también por un cambio en las políticas globales, ¿no? Y las relaciones que ha tenido el gobierno mexicano con esas políticas. Entonces, como que es muy chido tener un retrato de una ciudad en, como en formación y después tú puedes ir viendo como algo que ahí se describe ya es totalmente otra cosa, ¿no? Y esa alteración como humana es la que nos interesa mucho, ¿no? Cómo decidimos modelar el medio o deciden por nosotros modelar el medio hacia alguna dirección y cómo hay o una resistencia o una resiliencia o una sumisión total también en otros casos, ¿no? Eh, y que está determinado también por lo que había antes, ¿no? Si hay un tejido social en algún lugar fuerte, pues no va a ser tan sencillo que hagan una alteración urbana tan fuerte o que sea tan absoluta, ¿no? Quizás hay algún respeto, ¿no? Hacia alguna decisión de ahí. Eh, y pues sí, tiene que ver con planear esa vivencia también de esos lugares, ¿no? Quizás estamos aquí pensando en qué habrá en tal lugar o cómo será tal lugar de la ciudad o del territorio mexicano y después de investigar un poco ir, ¿no? Ver qué tanto lo que uno puede captar a través del texto tiene un reflejo parecido o no en la realidad, ¿no? O En sea, el, eso se traduce más o menos a una forma de trabajo, una metodología de hasta casi de trabajo que ustedes tienen también. sí, sí, o sea, entender como el contexto histórico de un lugar, luego ir ahí y ver si hay alguna como rezago, alguna muestra material de eso, con lo cual puedas empezar a arrastrar más cosas, ¿no? Eh, y en el caso de que no, pues, como ya es, pues no totalmente distinto, pero sí ya tomó otra forma, ¿no? Y cómo puedes empezar a entenderlo. El panósmico inició sobre todo como un ala del pensamiento olfativo, ¿no? Que es como un concepto que se ha desarrollado entre algunos amigos y tiene que ver con tratar de salirnos un poco de este régimen visual, ¿no? De que todo sea imagen. Y trabajar a partir de medios como el aire, el agua, que te ayuden a entender el territorio de otras formas y las relaciones entre los cuerpos de otras formas, ¿no? Una cosa que tiene la visualidad es que genera límites muy fácilmente, ¿no? O sea, aquí en una pintura, aquí está el límite de la luz en mí y sabes que ahí termina mi cuerpo, ¿no? Entonces me puedes enmarcar. Pero si pensáramos en esta habitación y el aire que estamos compartiendo, pues hay una disolución, ¿no? Porque lo que entra en ti, entra en mí y viceversa. Y con las plantas y las demás cosas que hay aquí. Con el agua es parecido, es un medio que también vincula todo, ¿no? O sea, un torrente pues va a ser consumido por animales, plantas, eh, la tierra misma. Entonces, la idea es, si empezamos a pensar a partir de esos medios como el modelador del pensamiento, cómo se aparecen las relaciones entre los cuerpos, ya sean orgánicos, inorgánicos,
contaminantes, no contaminantes, lo que sea, ¿no? Se vuelve como una forma distinta de relacionarnos pues, con la otredad y con lo que no vemos, con lo que está subterráneo, pero sube a través del aire, ¿no? O baja a través del aire. Y creo que son también excusas como para pensar a partir de la idea del sistema, ¿no? O sistemáticamente flujos que quizás en nuestra cotidianidad no son evidentes, pero pues son mucho lo que determina la condición global, ¿no? O sea, lo que consumimos trae una cadena sistemática cabroncísima detrás normalmente, ¿no? Ya sea cultural, ya sea comida, lo que sea, ¿no? Entonces también es pensar, ok, existen esos flujos económicos que nos afectan y que no tenemos mucha injerencia en ellos, pero también existen flujos territoriales en donde no los aprovechamos, ¿no? O no pensamos también en que sí tenemos capacidad de afectarlos, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, está muy contaminada en todos sentidos, ¿no? Y la pregunta también es si se puede pues, generar microecosistemas dentro de ella, ¿no? Afectar, o sea, entender dónde hay un punto crucial de esa contaminación y si puedes afectarlo un poco, ¿qué pasaría? No pensando en que vas a alterar una ecología, ¿no? Para nada. Pero pensar en que, o sea, un gesto bien posicionado, o sea, como una acupuntura quizás, puede liberar un poco de energía, ¿no? Entonces, pues es trabajar en ese sentido, a ver qué pasa, ¿no? Son como visiones y aproximaciones que, por ejemplo, ayer estábamos en una plática y un artista, Adriano Salazar, decía, pues estos experimentos que hacemos quizás no tienen el alcance que lo que tiene una obra pública con millones de pesos atrás, pero podemos demostrar cosas a partir de ellos, ¿no? Y eso es lo interesante. O sea, quizás no alteran en un plano macroeconómico, ¿no? Pero sí puedes demostrar que hay gestos poderosos, bien pensados. El único lugar en donde lo he hecho y me gustó mucho fue en una reserva ecológica en Puebla, que se llama Colijque, y ellos, pues como que están, yo siento, del otro lado del espejo que lo que pasa en la ciudad. O sea, porque en estos términos, ¿no? Aquí un poco nuestra tirada es como hacer ver que la naturaleza está también viva y presente y actuando y que no existe tal cosa como un medio 100% urbano, ¿no? Y que más bien en tanto que puedas tener esa habitabilidad conjunta con otros medios y otras energías, pues vas a estar más chido. Allá en esa reserva el problema es que los biólogos que la tienen apuestan por la conservación. Eso quiere decir que tú no puedes alterar el medio. Pero las comunidades que están alrededor necesitan alterar el medio para sobrevivir. Entonces es una negociación muy fuerte, ¿no? Porque esa reserva es como un vientre de la naturaleza, es como una barranca muy profunda en donde no hubo glaciación. O sea, más bien la glaciación se dio arriba y ahí se conservaron muchas especies de plantas y hay muchos animales también. Entonces lo que ellos piensan, los biólogos, es dejemos este lugar virgen y bien conservado para que todas esas especies puedan salir y ya después esparcirse en el resto de la selva, ¿no? Eso está en la Sierra Norte de Puebla. Pero las comunidades pues están alrededor de esa barranca, ¿no? Entonces necesitan esos recursos también para vivir. Entonces lo que hace este colectivo que trabaja ahí es encontrar medios que estén en la frontera, ¿no? Entre estas dos cosas. Entonces, ¿cómo puedes hacer una milpa chida que no afecte al ecosistema, ¿no? Que no introduzca plantas extranjeras o lo que sea, que te pueda alimentar y que gracias a eso dejes de hacer tala ilegal, ¿no? O que dejes de cazar. Entonces, ellos apuestan a que el trabajo
tiene que ser sobre todo con los niños y los jóvenes, que son la comunidad más susceptible a irse o a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues es dinero fácil y, bueno, no fácil, pero rápido más bien. Entonces, pues las cosas que yo he querido hacer ahí tienen mucho que ver con que aprendan del paisaje cosas que dicen, ¿no? O que ya están ahí, que pueden aprovechar y que no son depredadoras. Entonces, pues una de las cosas que hice ahí fue un taller de visualidad. Entonces, cómo a través de la pintura tú puedes ver ejemplos de cómo pensar, cómo ve el paisaje una hormiga, o cómo la ve un pájaro, o cómo la ve una serpiente. Entonces, cómo puedes involucrarte no solo desde un punto de vista humano, ¿no? En un paisaje, sino tratar de tener otras perspectivas y que te hacen entenderlo de otra forma, ¿no? O sea, si ves tu comunidad a vista de pájaro, ¿cómo se vería? ¿Cómo se relacionan ciertos puntos, ¿no? Si fueras una hormiga, ¿qué forma tendrían las plantas? ¿Y qué podrías hacer con esas plantas? Entonces, pues esos ejercicios, ahí como que es más fácil hacerlos porque la gente está en un medio más abierto. No está tan... Bueno, sí está igual de nutrido que en una ciudad que tienes muchos estímulos, pero hay otros agentes actuando ahí. Entonces como que siento que a veces es más fácil tener esa relación como no tan humana. Y pues no sé, ahí anda esa chamba y se sigue trabajando ahí. Ahorita yo estoy obsesionado con el desierto, güey. Con el desierto de Viricuta especialmente, pero creo que es como un concepto, ¿no? Y lo que me debraya mucho es que el desierto normalmente es un lugar donde antes había un mar. Entonces tú puedes encontrar evidencias del océano, fósiles de corales, de piedras, de arena, ¿no? Cosas que te remontan a ese tiempo. Y también lo que me parece muy cabrón es que casi todo lo que logra vivir en un desierto alcanza un grado de adaptabilidad como una tecnología de punta, ¿sabes? O sea, cada cosa que hay la aprovechas al 100. Si hay una sombrita, vas a encontrar algo que vive ahí, ¿no? Si hay un poco de agua, va a haber una planta que descubrió cómo maximizar eso. Y a la vez es como un paisaje súper apocalíptico, ¿no? Que también son cosas que... O sea, una cosa que no mencioné cuando preguntabas de influencias es la pintura de Anselm Kiefer. Y como que lo que a mí me parece que él ha logrado es retomar como imágenes que también logra el cine, a veces, Tarkovsky, por ejemplo, de paisajes desolados, ¿no? Donde ya la ruina humana ya es ruina, o sea, ya no hay humanidad ahí, y de pronto llega como alguien del futuro o del pasado, quién sabe, a revisar cómo siguió subsistiendo ese elemento en la naturaleza. Y creo que el desierto tiene mucho esa cualidad, ¿no? Casi cualquier cosa que construyas ahí, por ejemplo, se desgasta muy rápido, cabrón. Y todo lo que hay ahí se le monta muy fácil. Entonces, pues sí, ese es como el paisaje que ahorita me viene a la mente y el lugar en donde digo como... Pues sí, hay como una resonancia entre toda esta sensación de fin del mundo en la que estamos y un lugar que resistió, ¿no? O que ha resistido ese estado muchísimo tiempo, que ya es lo normal, ¿no? A mí de las cosas que más trabajo me han costado como asentar, como un artista investigador, es como el hecho de que puede que no haya una conclusión de tu trabajo, ¿no? O sea, puede que no vayas a llegar a un objeto que puedas exhibir en una galería o en un espacio de exhibición y que alguien pueda llegar y decir, aquí está ya completa, ¿no? Tu investigación o tu trabajo. Como que nos enseñan mucho a que tienes que tener cosas presentables y describibles en su totalidad. Y
yo creo que nosotros hemos intentado que se vayan apareciendo en su incompletud las cosas, ¿no? Y saber que una investigación en curso sí puede hacer como un corte de caja, que alguien puede entender en su totalidad todo el proceso que lleva, pero que no está terminado, ¿no? Y que quién sabe en qué vaya a culminar. Y eso ha sido también como enriquecedor porque nosotros podemos planear cosas, pero ya que llegas a otro nivel de entendimiento o de relación con un lugar, pues hay cosas que puedes hacer y otras que no. Entonces, cosas que planeaste, pues no son realizables, pero aparecen otras. Entonces, en ese sentido, como que la metodología es más bien tener la mente abierta a lo que te pide, pues, la investigación o el lugar, y no tanto forzar, ¿no? Eh, Porque puede que hayas tenido formas de trabajo que fueron exitosas en un lugar y que ya no aplican en lo absoluto. Entonces es como volver a hacer ese proceso de pensar cómo, ¿no? Cómo entrarle. Actualmente hay una parte del trabajo con las plantas que es como donde está la flecha, que es realmente aprender a usarlas, ¿no? Ya sean enteógenas, simplemente plantas de olor, plantas comestibles, o sea, como cambiar esa relación con ese medio, eh, como plantae, ¿no? Entonces una visión del colectivo desde que empezó era ser capaces de destilar como distintas eh, esencias o componentes activos de las plantas y a partir de eso estudiarlas, ¿no? También pensando mucho en que en el medio urbano, aunque no le prestemos mucha atención, hay muchísimas plantas medicinales, comestibles. Sobre todo en México pasa una cosa que es que todos los quelites eh, son plantas salvajes. Entonces tú puedes encontrar un amaranto, cosas así creciendo en la banqueta, pero como no le prestamos mucha atención, no nos damos cuenta de que hay una resiliencia de cosas comestibles y chidas, ¿no? Muy nutritivas, que están ahí y que hay gente haciendo jardines verticales y, ¿sabes? Y no está topando que pues hay una cultura, o sea, que hay una sociedad de las plantas también que se ha resistido a la sociedad humana y que está accesible, ¿no? Para quien sabe ver. El otro día estábamos viendo una película llamada Lázaro Feliz y es como la historia de o sea, de una marquesa en Italia que tiene en esclavitud a una población entera a mediados del siglo XX y los tiene asustados con ideas como religiosas, ¿no? Entonces ellos creen que pues, siguen viviendo como en la Edad Media y trabajan para ella, sin pago ni nada, ¿no? En condiciones deplorables. Y en algún punto llega la policía, descubren esto y se llevan a toda esa gente a la ciudad. Y uno de los campesinos, pues no tiene medios para sobrevivir, ¿no? No tiene una profesión de más. Y se empieza a dar cuenta de que hay pues, todo tipo de plantas comestibles en la ciudad. Entonces empieza a hacer como una cosecha eh, callejera que después vende. Y no sé, se me hizo como una forma muy chida de entender al menos esa intención, ¿no? Como alguien que tiene una mirada distinta de cómo funciona el territorio puede extraer cosas que alguien más no vio, ¿no? Y ahí hay como una ecología, pues que ya está ahí, o sea, de la que no tienes que hacer mucho para sacarle un beneficio. Como que por ahí va la cosa. O sea, que no es tanto invertir más para hacer mega estructuras, sino Es como aprovechar. volver ya